Cuán rico es Dios. Vamos a mirar en Segunda de Corintios, capítulo 8. El contexto habla de las ofrendas, pero este tema del capítulo 8, versículo 9, es bien hermoso. Dice versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces dice, se hizo pobre siendo rico. ¿Cuán rico era el Señor antes de venir a la tierra? Esto nos habla, por un lado, de la preexistencia del Señor Jesús. ¿Cómo así? O sea, antes de nacer en Belén, antes de ser concebido en el vientre de María, Jesús, nuestro Señor, ya existía. Y esto nos habla, apunta hacia su eternidad. Entonces, él era rico. ¿Cuán rico era él? Cuando pensamos en el universo, ¿quién es el dueño del universo? Dios mismo. Y Jesús, con naturaleza divina, dueño, codueño del universo mismo. ¿Cuántos ángeles están a disposición de Dios? Millares y millares. ¿A quién sirven? A Él. ¿A quién adoran? Y ahí estaba el Señor Jesucristo antes de venir a la tierra, antes de humanarse, recibiendo gloria de los ángeles. Allí en la majestad. ¿Cuán rico es Él? ¿Cuán rico era Él? Sin perder esta cita de 2 Corintios, miremos en Miqueas. Miqueas es de los últimos libros del Antiguo Testamento. Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías, Malaquías, unos 6, 7 libros antes de terminar el Antiguo Testamento. Muy bien, seguida de Jonás. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está hablando del nacimiento del Salvador. ¿Dónde iba a ser el nacimiento? En Belén de Efrata. Y le está llamando Señor en Israel. Está diciendo que sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Está hablando de que Él es eterno. Cuando dice, Él se hizo pobre siendo rico, rico en majestad, rico en divinidad, rico en poder. Volvamos a Juan. Miremos en Juan, sí. Juan capítulo 8.
Él era obedecido por los millones de ángeles que lo rodeaban. Él era el centro de atención del mismo cielo antes de venir a la tierra. Yo quiero que pensemos en cómo era antes, para que pensemos cuánto dejó y cuánto le costó venir a la tierra. Su naturaleza divina iba en contra del pecado y estaba en un lugar donde no hay pecado, el cielo mismo. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él tenía unos 30 años y la gente está escuchándole decir, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo le están viendo? Está como fuera de sí, como que no tiene sentido. Pero cuando miramos por la fe y vemos que él no tenía 30 años porque él existe desde la eternidad, entonces entendemos qué quiso decir cuando dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. En Juan capítulo 10, dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Quién tiene más poder? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién tiene más poder? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién tiene más majestad? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién merece adoración, mayor adoración? ¿El Padre o el Hijo? Ambos son iguales. A veces pensamos, cuando escuchamos de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y pensamos que el Padre merece más, el Hijo merece un poco menos, y el Espíritu Santo el que menos merece. Pero cuando pensamos en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo como uno solo, y cuando Cristo dijo, yo y el Padre uno somos, estamos diciendo que el Hijo merece la misma adoración que el Padre, que la majestad que cobijaba al Hijo antes de venir aquí a la tierra era la majestad de Dios mismo. Que cuando vemos en el monte Sinaí al glorioso Señor dando sus mandamientos y la gente estaba temblando y se escuchaban truenos y relámpagos y humo subía del monte, porque la gloria de Dios se manifestó. Esa gloria pertenece también al Señor Jesucristo. Él siendo rico, ¿cuánta riqueza tenía él? Él siendo rico, se hizo pobre. ¿Dónde nació él? En un pesebre, en un lugar donde se alimentan los animales. ¿Qué dijo él cuando creció? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mientras en el cielo estaba rodeado de adoración, aquí ¿de qué estaba rodeado él? De rechazo. ¿Se acuerdan cuando miramos Juan capítulo 9? Ese hombre no procede de Dios. Ese hombre es pecador porque no guarda el día de reposo. Mientras allá en la gloria, rodeado de la majestad que le pertenece, estaba siendo adorado por ángeles. Aquí estaba siendo acusado, tratado como loco, inclusive como endemoniado. Él siendo rico, se hizo pobre. ¿Cuán rico era? ¿Y cuánta pobreza obtuvo? Él siendo rico se hizo pobre. Miremos en Colosenses
Colosenses 1. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Qué frase esta tan profunda, tan grande. Él es la imagen del Dios invisible. Verle a Él es ver a Dios, el primogénito de toda creación. Recuerden que la palabra primogénito puede estar hablando de primero en orden de nacimiento, pero también está hablando de primero en dignidad. Entonces, cuando dice que el primogénito de toda creación, es colocar a toda la creación aquí y al lado a Jesús, y Él es primero en dignidad, mayor que su creación porque es el creador, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Qué fue creado por Él? ¿Tronos? ¿Le pertenecen los tronos? Sí. ¿Qué fue creado por Él? Los dominios. ¿Le pertenecen los dominios? Los principados. ¿Le pertenecen a Él los principados? Sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuán rico era Él antes de venir? Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, o el mayor, el más grande entre los que han pasado por la experiencia de morir. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que hay en la tierra como las que hay en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y volvamos a 2 de Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia. ¿Qué fue lo que lo trajo aquí? La gracia. La gracia. Cuando entonces aquí el versículo 9 está hablando de la gracia, está refiriéndose a que Él vino y se humanó. Él vino y bajó del cielo. Y ese bajar del cielo es gracia. Es regalo no merecido. Bajó del cielo. Esa es la gracia. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, que lo trajo aquí, su amor por nosotros, se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cuánto tenemos nosotros hoy? ¿Cuántas riquezas tenemos? Algunos no tenemos un dinero grande en el banco. Tal vez tenemos solo unas moneditas en el banco. Tal vez si te pregunto cuánto tienes en el bolsillo, no mucho. Pero cuán ricos somos, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. Vamos a terminar leyendo en Efesios capítulo 1. Versículo 3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Con qué nos bendijo?
con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántas bendiciones tenemos? Todas bendiciones, todas. Entonces, ¿cuán ricos somos en bendiciones? Tenemos toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, ¿qué tenemos? Redención, una completa redención. ¡Qué riqueza! Redención por su sangre. ¿Qué más tenemos? El perdón de pecados, dice el versículo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo, mire que dice riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La riqueza de su gracia, riquezas de bendición, redención plena, perdón de pecados absoluto y eterno, esperanza, paz, gozo, una herencia, dice la Biblia también, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. O sea que nosotros somos herederos. ¿Herederos de quién? ¿De quién somos herederos? De Dios mismo. ¿Cuán ricos somos? Él se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. A Él la gloria. Señor, gracias. Gracias, nuestro Dios, porque tú miras la riqueza de una manera distinta. El mundo quiere hacernos pensar que la riqueza es tener un buen auto, una casa enorme, grande, con muchas cosas dentro de ellas, finas y costosas. Tener dinero para los viajes que deseemos. Eso dice el mundo. Pero tú en tu palabra nos muestras la verdadera riqueza, la esperanza bienaventurada, una herencia que tenemos en el cielo, en las bendiciones que nos llenan. Estamos benditos con toda bendición espiritual, el perdón de pecados, la gracia, la riqueza y la gracia de Dios, la misericordia que es rica para con nosotros. La paz, el gozo que viene de ti, Señor. El Espíritu Santo que nos habita. Y un lugar en la casa del Padre. No hay mansión más gloriosa que la casa del Padre. Y allí tenemos un lugar. Cuán ricos somos. Pero para eso fue necesario que el que es rico, el que no tiene igual en riqueza, Cristo Jesús, se hiciera pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Dios, gracias por aquel que dejó esa gloria externa, esa manifestación externa de Dios y vino al mundo como uno de nosotros para que nosotros fuésemos enriquecidos. Dios, gracias. Gracias en el nombre del amado Salvador, el Señor Jesús. Amén.